pues el ejemplo Colombia. Entonces yo digo pues que Brasil obviamente, entonces yo pienso pues que independencia nunca hemos tenido, lo único que hicimos fue cambiar de colonia, obviamente por debajo con otros acuerdos es que nos manejan muy fácil, entonces pues el tema con en África pues es que está la riqueza muy concentrada en algunas partes pero en otras no, entonces eso es lo que de pronto dispersa mucho pues que el país quiera entrar a meterse ya. Y supamos esto de las diásporas, pues de que las personas que participan de una revolución o que están dentro de un estado generando descontento y se van para otras partes, eso influye después mucho a que la guerra se continúe. Entonces, supamos que estos musulmanes se retiren de Egipto y se vayan para otras partes, pues leía a un autor que esta guerra pues sería de nunca acabar. Perfecto, vamos a ver qué opinan los jóvenes universitarios sobre si considera que los movimientos juveniles, teniendo en cuenta que los jóvenes son los que están empujando esto en el Oriente Medio, si consideran que los jóvenes o estos movimientos juveniles son fundamentales para llegar a la democracia, pensando en lo que está pasando allá y en lo que podría pasar en países como los nuestros. Básicamente pienso que uno como joven tiene muchas capacidades para hacer cosas que tal vez otras personas no pueden hacer. Digamos, partiendo de ser un joven y de tener libertades y de no tener, digamos, mucho conocimiento de lo que esto puede traer. Y sí, pienso que, digamos, lastimosamente es así como uno debe llegar a la democracia, por medio de revoluciones, pues porque ya no hay otra forma de que todos seamos escuchados. Yo creería que los movimientos juveniles son una herramienta, más no una forma directa de tumbar una democracia o de llegar a una democracia en sí. Para mí los movimientos juveniles son la manera de manifestar y de unir a un país. Por ejemplo, en Colombia los movimientos juveniles que más se ven son los de las universidades públicas, que son los que realmente pueden llegar a bloquear una ciudad como Bogotá, que es la capital del país. Ya una democracia, creo que el movimiento juvenil puede hacer presión y puede llegar a una democracia, pero tiene que estar extremadamente organizado para eso, y me parece que es muy difícil. ¿Y es la mejor manera de llegar por medio de una revolución? Si las condiciones se dan, sí. Si el país realmente y los mandatarios y el gobierno no le está poniendo cuidado a lo que necesita un pueblo, sí, la revolución es la respuesta. Pues bueno, tomando en cuenta lo que pasó en Egipto, me parece algo muy bueno, aparte porque ayuda a la masificación y puede generar un buen resultado en la sociedad, no sea como un resultado homogenizado, sino heterogenizado, porque las masas a través de las redes sociales como Facebook o Twitter pueden lograr encontrarse y logran hacer grupos que apoyen las nociones que quieren lograr y los finales que quieren en la sociedad. Por ejemplo, toda esta masificación y todo como bajaron a Mubarak fue un movimiento totalmente de red social y fue de movimientos juveniles que se reunían y se pautaban por medio de internet. Incluso hicieron y deshicieron cuando les privaron el internet por una semana, lo lograron y miren, el señor se bajó, lograron y triunfaron en ese caso. Claro, obviamente, ya que los movimientos juveniles, la juventud es la próxima generación de todo el planeta y las personas que van a hacer crecer y desarrollar el planeta que tenemos para cuidarlo. Por parte de los jóvenes se puede llegar a una democracia estable y perfecta, ya que los jóvenes tienen hoy en día un mayor pensamiento y una mayor capacidad para solucionar los problemas que vive nuestra sociedad actual. Sí es la mejor manera porque, como lo mencionaba anteriormente, los jóvenes son la mejor parte para el desarrollo del mundo y además pienso que sí, por medio de la revolución. Los grupos juveniles son un nuevo método para llegar a la democracia. Siempre hemos visto que necesitan, que siempre llegan allá los políticos, llegan allá todas las personas que tienen poder, pero los jóvenes es una nueva forma y vamos a salir adelante. Bueno, yo creo que de pronto los jóvenes tienden mucho a este tipo de revoluciones o de marchas o de protestas y pues son escuchadas, pero no creo que no haya un modo pacífico de expresar lo mismo que están expresando por medio de esas revoluciones tan violentas. Pues tanto de llegar a una democracia no. Lo que se puede es comenzar un proceso de implementación de dicho pues como sistema gubernamental, pero no de llegar a la democracia pues así de tajante, no. Y por medio de una revolución así como quizás se vivió en Egipto. Sí, claro, lo que pasa es que la revolución lo que hace es tumbar el régimen, pero no implementar la democracia, sino lo que hace es que el régimen se caiga para así comenzar un proceso de implementación de democracia.
Carlos Mario, se cae el régimen en Egipto, se cae Hosni Mubarak, ¿y se puede solucionar todo en Egipto o no ha pasado nada? No, allá, pues, la transición que va a tener eso va a ser muy fuerte, pues que no se sabe si se va a consolidar una democracia, si van a quedar los militares en el poder o si van a llegar otras fuerzas exógenas, pues si Estados Unidos qué papel va a jugar ahí. Entonces pues es muy complicado como llegar a ese análisis, es algo pues que puede estar en concierto. Bueno, lo que pasa en este momento con los jóvenes en el mundo, digamos las fuerzas de estos grupos juveniles, realmente los jóvenes están moviendo el mundo. Colombia tiene, digamos, juventud suficiente para moverse. Uno siente como indolencia a veces en la sociedad colombiana y que al joven no le interesa, o es porque nosotros vivimos muy cómodos, tenemos posibilidades. O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque uno se pregunta, Alberto, estos jóvenes hablando que sí, pero que como que se quedan las palabras nomás. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia de nuestros jóvenes con estos jóvenes que están allá generando todo este movimiento? Andrés, yo voy contigo. A ver, yo creo dos cosas. O sea, hay que mirar mucho el componente demográfico en cada país. Sí. Entonces, hay que mirar qué proporción de la población son los jóvenes. Entiendo que en Egipto es una altísima parte de la población. La otra cuestión es, hay de jóvenes a jóvenes, porque depende de qué competencias o de qué formación tengan. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, cuando son jóvenes muy pobres, normalmente no tienen competencia, no tienen educación, entonces su participación es muy limitada porque no alcanzan a tener argumentos o que no tienen una formación ni un criterio político muy estructurado. Hay un factor que me parece importante en Egipto y es la presencia de 2 premios Nobel. ¿Por qué? Porque ellos van a ser referentes de otro tipo de política. Entonces, eso puede crear no solamente una revolución levantisca y emotiva, sino que, bueno, los muchachos puede que no estén formados, pero entonces ven la necesidad de buscar formación o de prepararse mejor o de tener, por ejemplo, contacto con otros egipcios, digamos, en Inglaterra o en Europa. Entonces, yo creo que los jóvenes son decisivos en un primer momento, para la parte emotiva, pero no puede todo cifrarse en ellos porque no tienen cómo sustentar la argumentación de la política. Sí, Armando Caos decía que son miedosos los jóvenes de por acá. Sí, son Giovanni. miedosos. Bueno, eso es como circunstancial porque si vamos históricamente a las investigaciones que se han hecho en Colombia acerca de los movimientos juveniles, hay un profesor de la Universidad Nacional, Mauricio Archila, que tiene varias investigaciones al respecto. Hay un texto bien interesante de idas, vueltas y revueltas, y hace alusión a los movimientos estudiantiles y a los movimientos juveniles en la universidad y en los colegios. Caso concreto, uno muy reciente, el de la Universidad de Caldas. Cuando en la Universidad de Caldas se dio la intromisión de la fuerza policial al interior del recinto, los muchachos protestaron y se hicieron sentir por esa intromisión. Si vemos el movimiento de 8 de junio o las repercusiones de Praga del 68, París del 68, fue adelantado por movimientos juveniles que generaron grandes transformaciones. En efecto, la represión genera temor, pero el mismo temor satura a los temerosos y los hace reaccionar de la forma contraria. La represión produce al cabo del tiempo el efecto contrario. Si en efecto en Colombia somos temerosos, es muy posible que en algún momento ese temor genere lo contrario. En los jóvenes es muy posible. Carlos Mario, ¿qué podemos esperar en Colombia? Repercusiones, hablando ahorita sobre lo de la gasolina, por ejemplo. ¿Eso ya es una repercusión de la crisis en Medio Oriente o podría ser una cortina de humo para subirnos la gasolina excusándose en eso? No, eso de hecho pues tiene, por debajo de la mesa juegan pues todos los papeles, pero pues ya con el caso colombiano, ayer estaba María Jimena Duzán, la columnista de la revista Semana, hablando acá en Manizales del por qué los colombianos nos aguantamos todo. O sea, acá todos los días nos pisotean, todos los días hacen cosas en contra de nosotros, en contra de la educación, en contra de la salud. Tenemos que comprar los derechos y nosotros nos damos cuenta de eso. Entonces, pues,
cuándo va a ser que el Alcacete pues rebose la copa y nos demos cuenta que tenemos que reaccionar, que tenemos que empezar a movernos, que tenemos que empezar a generar en serio una democracia que se construya todos los días y que empiece desde nosotros, porque pues mi papá me lo dice todos los días. Detrás de un computador. ¿Cómo? Detrás de un computador detrás de un computador es que se generó la revolución en Egipto. Lastimosamente pues se cortaron las redes sociales. Pero porque es una revolución de red social, no una revolución, como dice esa señora, detrás del computador escribe lo que quiera. Bueno, ¿Y cuándo sí. nos va a rebosar la copa? ¿Quién sabe? Y que aquí no la aguantamos todo porque no ha pedido visa pues y se ha ido para otra parte. Pues bueno, no sé de qué estás hablando. Pero, entonces, bueno, digo pues en el contexto del por qué nos aguantamos todo. Entonces, mi papá me dice a mí, me robaron una moto y un celular el semestre pasado, yo casi me enloquezco, yo no sabía qué hacer en la... Entonces, mi papá me decía, así ve cómo es este país, pero no hacía nada. Entonces, yo llegaba a la conclusión de que ya se cansaron de luchar. Entonces, nosotros que todavía estamos vivos, de que todavía estamos jóvenes, ¿por qué no luchamos? ¿Por qué no nos reunimos? Sino que es que acá preferimos tomar trago, fumar cigarrillo, ir a la fiesta y ya aquí pasa el resto de las cosas. Pero nos vamos a dar cuenta en 20 años, como lo estaba diciendo, cómo nos vamos a sentir económicamente cuando tengamos hijos, estemos pues en circunstancias graves socialmente. Carlos Mario, tenemos de nuevo comunicación con Egipto, Nicolás Castellanos vía Skype. Queremos preguntar a Nicolás brevemente, ¿cómo le cambió la vida a los egipcios después de caer Mubarak? Porque según lo que hemos hablado aquí es como que no cambió mucho las cosas, pero miremos a ver cuál es la percepción de este colombiano manizaleño que está en Egipto. Nicolás, ¿nos escuchas? Y cuéntanos cómo le cambió la vida a los egipcios. Pues digamos las manifestaciones, pues ya la vida... A mí ya me parece que está normal. En realidad yo ya estoy trabajando, ya las oficinas abrieron, la vida está normal, pero digamos, siguen todos los viernes hay manifestaciones en Tahrir. Allá la gente no sale allá. Y todavía no hay casi policía. Entonces toda la ciudad está militarizada, todavía uno ve los tanques de guerra por todas partes. O sea que no está tan normal. Y todavía está el toque de queda a las 12 de la noche, aquí todo lo cierran. Ya después de las 12 de la noche uno no puede salir a ninguna parte en la calle, entonces igual, pues está mejor, está como normalizándose y ya parece como si estuviera bien, pero en realidad la situación sí continúa un poco inestable y además nadie sabe lo que va a pasar. Esto es como un periodo transicional de 6 meses hasta que definen quién va a quedar en el gobierno, pero en realidad pues todavía hay mucha inestabilidad. Nicolás, ¿cuál es en este momento la percepción que tienen sus amigos egipcios? ¿Qué piensan sobre lo que está pasando, sobre el tema? Es decir, ¿cuál es la situación de ellos? ¿Qué están pensando sus amigos, sus compañeros de trabajo? Sí, no, en realidad, pues yo todos los que conozco están muy, muy felices de lo que pasó. Todo el mundo en realidad no conocía a nadie, de todas las personas que conocía aquí, no he conocido a nadie que sea a favor de Mubarak. Entonces pues ellos están como muy felices, hay como mucho optimismo en el aire, ellos se sienten muy orgullosos de lo que hicieron. Ellos, digamos, en las redes sociales ponen banderas, se despertó como mucho el nacionalismo acá. Y la gente está volviendo, incluso los extranjeros están volviendo al país, pues los egipcios que están en el exterior están volviendo aquí. Ellos están muy optimistas, pero al mismo tiempo están como en un estado de incertidumbre por saber qué es lo que va a pasar. Nicolás, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros. Con Nicolás Castellanos, él es egresado de la Facultad de Mercadeo Nacional e Internacional de la Universidad de Manizales, está allí en una empresa, una multinacional en Egipto, en el Cairo, y pues gracias a estas nuevas redes sociales, a estos nuevos medios de comunicación, pues logramos tener a Egipto aquí en este programa. Tú decías ahora, Armando... Es que el éxito, un gran éxito de esas revoluciones es que por allá casi no llueve, porque yo veo esas manifestaciones que llevan un mes, 15, 20 días, una semana, un aguacero de 3 días, pues le cuento que no queda nadie, no necesita ni policía para eso. Ni policía para dispersar, una como esos que caen por acá. Pero dispersa los gases lacrimógenos y refresca la lucha. Bueno, Libia, para finalizar vamos a hablar de Libia, que es el problema en este momento, la preocupación mundial es Libia en este momento, la situación con Muammar al-Gaddafi, que sí optó por otra posición frente a quienes están protestando. Ya
hay una situación más delicada, pero quisiéramos, o quiero que ustedes vean lo que de las agencias internacionales vimos hoy sobre Libia, este contexto de la situación en Libia. Miremos entonces.